Yo creo que acá vos en tu revista has puesto un artículo ahí sobre cómo están las cuentas públicas. Lógicamente que la provincia está totalmente endeudada, aunque algunos digan que la deuda es menor que años atrás. La realidad es que el 60-70% del presupuesto de la provincia va para sueldos, el resto para funcionamiento. Por lo tanto, poder hacer algo desde el gobierno provincial está totalmente limitado. El país y la provincia dependemos de que la actividad productiva crezca. Si no, primero, no podemos poner más impuestos porque ya sería, nadie puede plantear resolver los problemas económicos del gobierno nacional o del gobierno provincial poniendo más impuestos. Al contrario, hay impuestos que hay que sacarlos si queremos que la actividad productiva se recree. Y lo que tienen que entender muchos, incluidos los empleados públicos, que el sueldo que cobran, lo cobran de lo que se produce. Entonces, que las posibilidades de desarrollo de la provincia tienen que ver con las posibilidades de inversión y que los sectores productivos crezcan, produzcan más, tanto para el mercado interno como para la exportación, y a partir de ahí se generan más recursos para que el Estado, primero, que no siga metiendo más empleados públicos, como ha ocurrido con los municipios, como ocurre con el gobierno nacional, y que por otro lado pueda invertir en obra pública, ya sea la obra pública social, como puede ser el tema de escuela, como puede ser el tema de la salud, pero también en obras de infraestructura, fundamentalmente en el área de vialidad, que es donde nosotros tenemos el mayor retraso si queremos acompañarlo por un desarrollo productivo. Las posibilidades del desarrollo económico dependen mucho del marco macroeconómico que fija el gobierno nacional. Pero yo creo que también el empresario, así como el gobierno provincial tiene que, lo poco que tiene lo tiene que gastar bien y apuntar muy bien cómo lo va a gastar, creo que también el empresario tiene cosas para hacer internamente en su empresa. Nosotros tenemos empresas que son muy ineficientes en los procesos productivos, en el uso de la energía incluido, donde gastan más energía de la que corresponde, en mejoramiento de la calidad de los productos, en el ordenamiento de las empresas, los que si nosotros hacemos un análisis y empiezan a hacer buenas prácticas en el manejo de su empresa, van a ver que los costos se les reducen y la rentabilidad se le agranda. Es decir, hay cosas para hacer dentro de la empresa. Yo creo que esto los empresarios lo tienen que discutir en los ámbitos que corresponden. Muchas empresas tienen muchas cosas que ajustar para mejorar su rentabilidad, así como tenemos que exigirle al Estado que gaste mejor, que nos baje los impuestos, porque en la medida que el sector productivo pueda crecer, va a haber más recursos para que pueda administrar el Estado. Creo que este es el concepto que por ahí no se termina de visualizar y la coyuntura por ahí no nos permite discutir, no sé. Recordemos que Daniel Welchen fue secretario de la producción durante varios años del gobierno de Jorge Pedro Busti. De este tema que está hablando sabe bastante, y en esos temas y esas formas de encarar una política productiva en la provincia de Entre Ríos, o una política general en la provincia de Entre Ríos, tiene mucho que ver la planificación y la generación de equipos. ¿Hay hoy? No. Yo estoy convencido de que no hay equipos, no hay objetivos claros, no hay ámbitos. Nosotros, yo lo digo por la experiencia que nosotros habíamos dejado, que lamentablemente después no se continuó, que se frustró con el gobierno de Urribarri, que era ámbitos. Nosotros habíamos generado en cada sector las mesas. Existía la mesa foresto-industrial, la mesa citrícola, la mesa lechera, la mesa ganadera, la mesa agrícola, la mesa avícola. Es decir, en cada mesa nosotros habíamos definido qué es lo que tenía que hacer el Estado provincial, qué es lo que tenía que hacer el sector privado y qué le teníamos que plantear al gobierno nacional. Creo que esto hay que agarrar sector por sector de la provincia y recrearlo y fortalecer, incluido cuando el gobierno del doctor Busti gestionó un crédito en el BID, que fue en octubre del año 2007, lo firmó Busti, lo acompañó Urribarri a Washington, que con ese crédito se financió la planta transformadora de acá de Paraná,
y la Ruta 20 que unía Villaguay con Basavilbaso, nosotros pusimos un capítulo dentro de ese crédito donde se le daba a cada cámara o a cada sector, para que esas mesas funcionen, un subsidio no reintegrable para que puedan contratar un especialista a los efectos de armar una base de datos. Ese contrato lo podían tener por 2 o 3 años y la idea es que después ese profesional quedara integrado al sector, a la unión industrial o al sector citrícola o al sector maderero. ¿Para qué? Para tener una información profunda de lo que es el sector, compatible con lo que el Estado tiene como dato, de forma tal de ver bien dónde estaban los problemas y cómo encarar las soluciones. Bueno, lamentablemente esa plata no se utilizó para eso, las mesas nunca funcionaron y bueno, hoy tenemos un área de la producción que va actuando en función de algún reclamo que van haciendo los sectores, que el gobernador lo toma, porque en eso hay que reconocer que el gobernador se preocupa porque los sectores productivos mejoren y los lleva a Buenos Aires a tratar de resolver algunos problemas, pero se hace todo en forma espasmódica y sin un programa de continuidad independiente de lo coyuntural. ¿Qué queremos para la foresta industria? ¿Qué queremos para la citricultura? Y en esto no solo lo que tiene que hacer el Estado, sino lo que tiene que hacer el sector privado. ¿Y qué le tenemos que plantear al gobierno nacional? Si nosotros no unimos estos elementos en un programa para cada uno de los sectores, y ni hablemos, hay algunas áreas que sí, yo creo que le han dado continuidad. Por ejemplo, el área de parques industriales es un área que ha tenido continuidad desde la gestión nuestra. En la gestión anterior más o menos siguió funcionando, porque se está tratando de potenciar, que es un tema importante para la provincia, que cada zona tenga un área industrial, pero no un área industrial vacía, sino un área industrial donde se vayan generando nuevas empresas. Creo que se ha avanzado en el tema de la ley de agroquímicos, en el sentido de que todo el mundo pide una ley que controlemos los agroquímicos. Nosotros tenemos una ley que es buenísima, que funcionaba muy bien, que durante 8 años se la planchó en el gobierno anterior y que hoy la han retomado con el Colegio de Ingenieros, con el INTA, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en un tema que es sensible a la sociedad, como es el tema del impacto ambiental de los agroquímicos. Pero después yo no veo un plan ganadero que hoy tendría que estar trabajando a pleno, porque es uno de los sectores que más posibilidades tiene en Entre Ríos, que porque no se puede desmontar incluido, tenemos la posibilidad de expandir la ganadería. No hay en recursos naturales, no se está manejando absolutamente. Por ejemplo, el tema del monte nativo, de la conservación de suelo, que yo te comentaba fuera de cámara. Argentina ha tenido un deterioro de los suelos por erosión en los últimos años espantoso. Si lo tiene el conjunto de Argentina, Entre Ríos lo tiene más, porque después de Misiones y de Tucumán es la provincia que más problemas de erosión tiene. Teníamos una ley que estimulaba al productor a hacer prácticas de conservación de suelo. Urribarri directamente la descogotó, digamos, porque le sacó los beneficios que se le daban al productor para que hiciera conservación de suelo. Este gobierno no está haciendo absolutamente nada. Entonces, a uno le preocupa cuando se llega al gobierno con equipos heterogéneos, que lo único que viene es tratar de sacarse una foto, hacer un hecho esporádico para decir estamos, pero no veo un programa de gobierno, por lo menos que sea organizado, que sea orgánico y que tenga objetivo no solo para esta gestión, sino que vaya sentando las bases de cómo entre el gobierno y la actividad privada se va mejorando. Y porque si no quedaron claros los conceptos, lo volvemos a reiterar. Sin producción, sin incentivo de políticas productivas e industriales, no se pueden generar más recursos. Y es la única alternativa que tiene la provincia para poder empezar a cambiar la ecuación deficitaria que tiene hoy en las cuentas públicas. No hay ninguna duda. Es decir, si no hay producción, nunca va a tener presupuesto la provincia. ¿Qué es lo que por ahí tienen que entender los gremios estatales cuando reclaman que hay que sacarle más al campo, más a la producción?
Si matamos la gallina de los huevos de oro, después no hay huevos para comer. Es decir, el empleado público, la estructura pública funciona con los aportes que hacen los sectores privados. Creo que sí, hay mucho para hacer, hay que bajar impuestos provinciales y hay mucho para hacer para controlar la evasión. Porque en Argentina, Martín, lamentablemente, los impuestos son altos, producto de que hay una gran evasión. Pasa con los impuestos laborales, de 100 pesos que cobra un empleado privado de bolsillo, 48 van para impuestos y 52 cobra el empleado. Es decir, tenemos impuestos tan altos producto de la gran evasión. Creo que tiene que existir una reforma impositiva que apunte a controlar que no haya evasión. Lo vemos hoy en los procesos de inflación, cómo se defiende el comerciante. Vendiendo negro, nadie emite factura. Esto hace que el Estado no pueda bajar los impuestos. Entonces, el Estado tiene que tener un programa acordado donde vayamos en una reforma donde todo el mundo vaya emitiendo factura, donde el consumidor pida la factura, pero que demuestre que el Estado gasta bien y que va disminuyendo los impuestos para que los sectores productivos puedan sacar la cabeza fuera del agua. Creo que esta es la discusión seria que hay que dar en la provincia, hay que dar en el país, si queremos salir adelante y bajar el costo argentino, que en estas condiciones va a ser muy difícil que podamos remontar vuelo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.